Otra cosa importante en la parte clínica es tratar de identificar que hay ciertas edades donde los niños pueden tener pues como rituales normales dentro incluso pues de su desarrollo. Se dice más o menos que esto aparece entre los 3 y los 7 años de edad, ¿cierto? Que pueden haber ciertos rituales como comidas o rituales salir de la cama, y pues obviamente tenemos que tener en cuenta esto porque eso es una línea muy importante que debemos diferenciar entre lo normal y lo anormal, si no pues muchos niños terminarían erróneamente diagnosticados con trastornos obsesivo-compulsivos. Entonces, por ejemplo, el ritual del paciente con trastorno obsesivo-compulsivo, lo más importante es que se acompañe de marcada ansiedad. Y cuando él trata de interrumpir este ritual, se pone irritable, se pone agresivo. Esto puede tener consecuencias negativas en la vida e interferir con su vida cotidiana. Y en general la finalidad primaria del ritual pues, o incluso pues, como de la compulsión es disminuir esa ansiedad. Los otros lo perciben como algo patológico, lo ven y dicen eso es anormal, este niño no es como un niño común y corriente con respecto a esas conductas. Esto tiende a continuar como veíamos pues en la primera diapositiva en la adolescencia y en la adultez, y por eso la importancia del tratamiento, y terminan siendo como por ejemplo lavarse, comprobar, repetir, y tenemos que aclarar que no contribuye al aprendizaje y al desarrollo del niño, que de hecho son incapacitantes, les producen sufrimiento y contribuyen incluso al aislamiento social, y por eso estos niños terminan por ejemplo con cuadros depresivos y nos consultan muchas veces por el cuadro depresivo y vemos que es un cuadro depresivo secundario a estos síntomas de trastorno obsesivo compulsivo. En la parte pues ya como de ritual normal para la edad, el niño siente el ritual como agradable la mayoría de las veces. Se le interrumpe el ritual y el niño no lo tolera inadecuadamente, ni este ritual interfiere con la vida diaria. De hecho, muchas veces la finalidad es el disfrute y lo perciben los demás como un ritual normal de ese niño. Más o menos alrededor de los 8 años, como decíamos ahora, estos rituales empiezan a disminuir y pues después ya no aparecen. Entonces ahí sería pues una edad importante como para buscar ya algo más patológico. De hecho, muchos de los rituales terminan contribuyendo al aprendizaje y al desarrollo del niño. A veces incluso pueden servir hasta para que el niño se relacione con otros, contrario a lo que decíamos del aislamiento social. Además, no solamente pues encontramos trastorno obsesivo compulsivo como trastorno como tal. Cuando estamos hablando de trastorno, normalmente pues los criterios o las características clínicas pues más importantes son que este tipo de síntomas terminan interfiriendo en la vida cotidiana, ¿cierto? Como afectando que el niño de pronto falle en el colegio, le esté yendo mal en la casa, con los hermanitos o con los padres o con los compañeros, ¿cierto? Pero hay otro tipo de personas de la población general que tienen síntomas obsesivo-compulsivos sin tener el trastorno. Y como vemos, esto es bastante común. Por ejemplo, en una revisión que se hizo con 861 adolescentes, se reportó que hasta el 6% tienen imágenes intrusivas, hasta el 8% pensamientos que no son placenteros y que ocurren como con las características que decíamos de obsesión, ¿cierto? De una forma intrusiva que el paciente pues no puede controlar. Algunos tienen conductas de acumulación, acciones pues repetitivas, urgencias de estar repitiendo, rituales, orden. Y miren por ejemplo que hasta el 72% pueden haber tenido en algún momento de su vida deseos pues como de limpieza exagerada, incluso conductas pues de limpieza exagerada. Hasta el 20% de estos pacientes que reportaron todos estos síntomas lo consideraron absurdo y solo el 8% reportó utilizar más de 1 hora del día en ellos. ¿Por qué es importante esto de 1 hora? Porque en los criterios no es solamente tener el síntoma obsesivo, los síntomas pues, de obsesión y compulsión que afecten la vida diaria, sino que además que ocupen un tiempo específico del día, ¿cierto? Que se escriben algunos pues como 1 hora del día utilizada, ¿cierto? En este tipo de pensamientos o de conductas. Y de hecho únicamente el 3.5% de esos pacientes de la población normal los consideraron como usualmente o siempre angustiantes. Miren que la diferencia obviamente en trastorno es que la angustia, o sea la ansiedad, es marcada. El TOC entonces es un trastorno crónico. En una revisión de 8 estudios, que ahí vemos pues que lo hicieron con 208 pacientes en total, dijeron que más o menos la mitad de los pacientes cumplían criterios en el seguimiento a 7 años. Y la persistencia, o sea que luego en la adolescencia pues y en la adultez terminan pues con el diagnóstico, tenía que ver mucho con que los síntomas o el trastorno obsesivo compulsivo aparecieran tempranamente y que tuvieran una larga duración. No hay ningún examen que nosotros le podamos hacer a los pacientes como una imagen o un examen de sangre
que nos diga que el paciente tiene un trastorno obsesivo compulsivo, sino que el diagnóstico es clínico. Conversar con el paciente en las entrevistas, identificar los síntomas, hablar con los familiares, identificar qué preocupaciones tiene la familia, incluso en el colegio muchos profesores nos pueden reportar muchas de las conductas pues que los niños tienen que les suenen a ellos como extrañas, pero también tenemos como algunas escalas que son como algunas ayudas o algunas encuestas que nos pueden ayudar para el diagnóstico. Aquí tenemos pues algunos de los nombres, algunos que son versión para padres y niños, esta segunda escala pues que es el Brown, que es la que más utilizamos nosotros y las que más han mostrado pues como importancia en las investigaciones. Con respecto a el por qué uno tiene un trastorno obsesivo compulsivo, porque uno empieza a ver un niño angustiado, que tiene pensamientos o conductas que él no quiere tener voluntariamente, es importante entender que se han hecho muchos estudios donde se han mostrado que hay alteraciones biológicas que explican este trastorno, ¿cierto? No es algo que el niño de un momento a otro quiera hacer, ¿cierto? O que haya aprendido a hacer, aunque algunas cosas pues sí son importantes en el aprendizaje, sino que se han encontrado en niños y en adultos también, en estudios que han hecho de imágenes del cerebro, que hay unas lesiones, o sea, algunas alteraciones en ciertas partes del cerebro específicas que hacen que los niños o los adolescentes o los adultos tengan esos síntomas obsesivo-compulsivos. De hecho, también tiene que ver con la parte genética, o sea, la parte de la herencia. Se han visto que las personas que tienen trastorno obsesivo-compulsivo empiezan a buscar en las familias y encuentran que hay algunas otras personas también con este trastorno obsesivo-compulsivo, incluso relacionado con muchos otros trastornos, como por ejemplo los tics, que también tienen como una relación genética. También hay, por ejemplo, algunas infecciones que, digamos que por acciones como del mismo cuerpo en defensa de esa infección, terminan alterando ciertas partes del cerebro en pro como de esa defensa, que terminan explicando los trastornos obsesivo-compulsivos. Y hay ciertas partes del cerebro, sobre todo en una parte que tiene que ver con el frontal, que es la parte pues como más adelante pues como del cerebro, específicamente en un circuito que tiene que ver con la corteza, que tiene mucho que ver con los pensamientos, y con unos núcleos que son la parte como el estriado y el tálamo, y otra vez como la corteza, es un circuito ahí cerrado, que ese circuito en últimas en el cerebro lo que hace es integrar el pensamiento con la conducta. Entonces por eso en esas alteraciones hemos visto que estos pacientes pues tienen trastorno obsesivo compulsivo y tienen mucha pues, razón de ser, porque digamos que vemos que el trastorno es algo que integra esa parte, lo cognitivo y lo motor. Y de los neurotransmisores, o sea, de las sustancias pues, que liberan el cerebro para explicar muchas alteraciones desde la parte psiquiátrica como el ánimo y como la ansiedad, se ha visto que últimamente la muy mencionada serotonina es una de las que está más implicada. De hecho, por eso vamos a ver que en los medicamentos vamos a utilizar fármacos que afecten esta sustancia, porque esta sustancia está afectada en los pacientes que tienen trastorno obsesivo compulsivo. Obviamente no todo es desde la parte biológica, sino que también hay aspectos psicológicos fundamentales que no solamente contribuyen a la aparición del trastorno obsesivo compulsivo, sino en algo fundamental que es en el mantenimiento del trastorno obsesivo compulsivo. Digamos que hay parte biológica que explica la aparición de las obsesiones, que ya sabemos que son pensamientos, impulsos o imágenes que son recurrentes y persistentes, pero entonces esas obsesiones empiezan a generar en el paciente una ansiedad y un malestar extremo. Aparece entonces esta conducta que la llamábamos compulsión, que es una conducta o acto mental repetitivo, y cuando aparece esa compulsión, momentáneamente aparece como un pequeño alivio. Entonces el paciente, después de hacer, por ejemplo, siente que las manos las tiene muy sucias, se lava las manos, siente una tranquilidad. Entonces eso hace que, claro, que él piense, si me lavo voy a estar tranquilo. Entonces cuando aparezca el pensamiento de que tengo las manos sucias, voy y me lavo y me tranquilizo, ¿cierto? El problema es que ese alivio de la ansiedad es muy temporal. De hecho, se describe que después la ansiedad se dispara. Entonces ese mecanismo, como lo ponemos ahí, de reforzamiento negativo, termina haciendo que cada vez se hagan más conductas para tratar de controlar más la ansiedad, pero que sale al revés, que cada vez va a ser mayor la ansiedad. Entonces estos son como los aspectos pues etiológicos, tanto desde lo biológico como lo psicológico. Y esa ahí era como la parte pues, de revisar algo de generalidades para comprender mejor la parte de tratamiento.